paso la palabra, sin más dilación, porque tenemos el tiempo muy contado, a la primera ponente, que es Natalia Ferrer, neuropsicóloga Alzheimer Cataluña. Te paso. Toma. Sí. Perdón. Bueno, primero de todo agradecer al Congreso por invitarme y poder participar junto a tantos profesionales que llevan una larga trayectoria en el sector. Hola, ahora sí. Y dar las gracias a mi equipo también de Alzheimer Cataluña Fundació, que por si alguien no nos conoce, somos una fundación que estamos con base en Barcelona y damos acompañamiento tanto a personas diagnosticadas como a sus familiares desde hace más de 35 años. Este acompañamiento lo damos no solo desde la intervención y desde el acompañamiento, sino también desde la formación a profesionales y desde la figura jurídica de la asistencia, que es lo que antes se llamaba tutela o curatela. Y bien, cuando hablamos de buenas prácticas en la atención a personas con demencias, es un campo tan amplio que no sabía muy bien hacia dónde tirar para abarcar todo en 15 minutos. Entonces, me he basado más en la parte de intervención y de acompañamiento, que al final es mi trabajo, pero seguro que me dejo cosas fuera. Entonces, quería usar este espacio tanto para enseñar aquellas prácticas que tienen evidencia, que funcionan, pero también aquellos retos que aún tenemos como profesionales para mejorar nuestro acompañamiento a las personas. Pues bien, empezando por buenas prácticas en la intervención, debemos ver qué evidencia hay sobre la intervención. No me repetiré más porque ya lo han dicho mis compañeros, pero bueno, sabemos que en todo deterioro cognitivo que esté causado por Alzheimer o por cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, tenemos varias fases, ¿no? Una primera fase preclínica en que la persona aún no presenta síntomas, una fase de deterioro cognitivo leve en la que la persona ya nota algunos síntomas que pueden ser estas pérdidas subjetivas de memoria, pueden ser problemas de atención y finalmente cuando este deterioro avanza afecta a la autonomía de la persona y es cuando decimos que la persona ya está en una fase de demencia. Bueno, pues la evidencia nos dice que lo más importante es intervenir en esta fase de deterioro cognitivo leve o incluso en la fase de preclínica, porque toda intervención que hagamos en esta fase será mucho más efectiva que la que hagamos en fases posteriores. Incluso en algunos casos es posible revertir este deterioro. Pues bien, ¿de qué dependerá de que este deterioro avance o no avance? Pues no depende solo de la intervención que hagamos, sino que es tan complejo que inciden todos estos factores y seguro que muchos más que no están en la tabla. Y todos hemos escuchado esto de, bueno, pues si llevas una vida activa, ejercicio físico, dieta, ejercicio cognitivo, pero muchas veces queda fuera la parte de salud mental, el bienestar de la persona, la identidad de la persona. Y todo eso incide también en cómo se siente la persona y eso incidirá en que el deterioro avance más o menos. Pues, además, es tan complejo que el bienestar en cada persona, si ahora mismo yo os preguntara que definierais cada uno qué es el bienestar para vosotros, sería diferente, ¿no? Para mí el bienestar, por ejemplo, sería un sábado por la mañana levantarme a las 12 y ver la televisión. Y para aquí mi compañera sería levantarse a las 5 de la mañana para subir una montaña. Y además en varias épocas de nuestra vida va cambiando nuestra definición de bienestar. Y aquí entra la importancia de la identidad de la persona.
Y es que nosotros decimos siempre que la persona no es la enfermedad, sino que es su proyecto de vida. Nosotros, para tener bienestar, para sentirnos realizados y bueno, al final levantarnos cada mañana, necesitamos este proyecto de vida, necesitamos objetivos, necesitamos sentirnos nosotros, necesitamos tener deseos, tener prospección de futuro, cosas que nos gustan. Y todo esto muchas veces no se tiene en cuenta cuando se aplica la intervención. Y es que la propia OMS define la salud no solo como la falta de enfermedades, sino también como un total bienestar físico, social y mental. Por lo tanto, no nos basta con retirar los síntomas o tratar los síntomas, sino que debemos trabajar para mejorar la calidad de vida de la persona. Y el modelo que sigue, que pretende mejorar la calidad de vida de la persona, es el modelo de la atención integral centrada en la persona. ¿Qué nos dice este modelo? Este modelo tiene una serie de principios que tienen como objetivo mantener la dignidad y los derechos de la persona. Y para cumplir estos principios propone unos criterios que deberá seguir todo servicio que se proponga. Por ejemplo, para conseguir el principio de autonomía de la persona, el servicio que se le preste a la persona para conseguir su autonomía deberá tener en cuenta la diversidad de las personas, porque todas las personas necesitan una individualización del tratamiento para poder atender a su autonomía, ¿no? El otro día, por ejemplo, con un fisio que colabora con nosotros, ¿no? Para que veáis que incluso entre profesionales muchas veces no tenemos ni la información necesaria, ¿no? Hablábamos del tema de los andadores para personas mayores. No es lo mismo un andador para una persona de 1,50 m que para una persona de 1,90 m. Pero eso no lo sabemos, y no lo sabemos ni los profesionales. Entonces la persona va, se gasta el dinero en comprar un andador y después la persona no lo puede usar porque no está adaptado a esa persona. Y lo mismo con tantas otras medidas que con toda la buena fe o la familia o los profesionales no los recetamos, sino que los recomendamos, pero como no se adaptan a la persona, pues se quedan ahí en la buena fe de pensar que sabemos lo que es mejor para esa persona. Pues bien, estos son toda la evidencia que tenemos de lo que funciona, ¿no? Sabemos que una intervención que es multimodal, ¿no? Desde diferentes dimensiones, que es adaptada a la persona, que tiene en cuenta su identidad, que se da lo antes posible, que además no tiene en cuenta solo la persona, sino que tiene en cuenta también su entorno, su familia, su contexto. Es mucho más efectiva que una intervención que se va por parches. Pero aún así, cuando ejercemos en la realidad, nos encontramos muchos retos. Uno de ellos está, primero de todo, en la detección. Sabemos, ¿no? como hemos dicho antes, que el mejor momento para aplicar la intervención es en el momento de deterioro cognitivo leve, pero sabemos también, según datos del Ministerio de Sanidad, que el 70% de las personas no han recibido aún un diagnóstico y que estas personas que han recibido el diagnóstico, el 64% ya están en fase avanzada y el 5% están en fase leve. ¿Por qué se puede deber esto? Como ya han dicho otros compañeros, no tenemos un sistema de cribado en sanidad pública, no como tenemos, como por ejemplo para el cáncer de mama o ¿no? Esto que nos hacemos revisiones cada año. Esto no pasa con el deterioro cognitivo, ¿no? Nadie ha ido aún al neurólogo a hacerse un chequeo, a no ser que tenga algún problema. También el desconocimiento de los signos de alarma. Sí que cada vez más la población
va entendiendo que problemas de memoria pueden ser el inicio de una demencia, pero, por ejemplo, no acuden a consulta cuando tienen problemas o sea, que me lío. O sea, acuden a consulta cuando tienen problemas de memoria, pero no acuden a consulta cuando tienen, por ejemplo, cambios de conducta o cuando no les salen las palabras o cuando tienen problemas de planificación, ¿no? Es como, bueno, la persona siempre ha sido así, ahora se ha hecho mayor y, bueno, pues el carácter se le ha agriado. Y muchas veces acuden a consulta y lo que obtienen es un diagnóstico de depresión o de problemas de pareja, que también ha pasado en mucha gente que acude a consulta y claramente ves que esa persona debería estar diagnosticada de una demencia frontotemporal, pero lo que le han dicho es que pues, bueno, pues tienen problemas de pareja y por eso discuten. Y esto también pasa por mejorar el sistema de detección en primaria, que ya hemos dicho, ¿no? el famoso Mini-Mental, que en fases muy iniciales no es sensible a la detección. Y por último, las altas listas de espera, que no solo tenemos que esperar incluso más de un año para recibir un diagnóstico, sino que encima cuando recibimos el diagnóstico, la persona muchas veces solo es diagnosticada con el análisis de biomarcadores o con resonancia magnética y eso no nos da suficiente información. Con esto no podemos hacer una buena intervención porque no sabemos aún cuáles son las fortalezas de la persona, cuál es su contexto, qué es lo que le gusta y esto nos lleva al tratamiento. Sabemos que lo que más sirve es la conjunción de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Aún así, en la sanidad pública aún no está instaurado el tratamiento no farmacológico. Además, las veces que se aplica, muchas veces no está centrado en la persona, sino que se hacen programas genéricos para todo el mundo que no tienen en cuenta su identidad, no tienen en cuenta lo que para ellos de verdad es importante. Nosotros cuando llega alguien a consulta, lo primero que hacemos es hacer un plan de vida de esa persona y esto nos da una base desde la cual decidir hacia dónde tiramos con la intervención, qué cosas son importantes para esta persona y a qué dedicaremos el tiempo, ¿no? Si la persona llega a consulta y ese día ha tenido un problema con su hermana, por ejemplo, que es la persona de referencia para esa persona y la persona de apoyo, pues es mucho más importante que dedicamos esa hora de consulta a tratar estos problemas, a trabajar la resolución de problemas, a tratar la comunicación con los demás, que no que dediquemos esa hora de consulta a sí o sí trabajar estimulación cognitiva, hacer ejercicios que al final no tienen significación para la persona. Otra de las cosas con el tratamiento no farmacológico es la ausencia de tratamiento en fases muy iniciales, en los que la persona, por lo que sea, consigue un diagnóstico precoz, que está genial, pero después se encuentra que no puede recibir tratamiento, porque para hacer las recomendaciones del médico son hacer ejercicio cognitivo y hacer ejercicio físico, pero no puede acudir a clases con personas sin deterioro porque no puede seguir la clase, pero tampoco puede acudir a grupos de estimulación cognitiva que quizás son para gente en un estado más avanzado. Y aparte también no siempre es accesible este tratamiento para todo el mundo, ¿no? No sirve de nada que yo me prepare una sesión que esté súper bien, que esté súper adaptada a la persona, que tenga actividades significativas, si la persona no puede llegar a esa sesión o si la persona no sabe que existe ese tipo de servicio. Vale. Nada, para acabar, solo decir que para poder hacer todo este cambio es necesario
el cambio de modelo en el que estamos aplicando. El modelo médico aplica más el tratamiento basado en el diagnóstico y en aquello que la persona ya no puede hacer, y es un modelo que es fragmentado, ¿no? Es como poner tiritas a la persona. Y el modelo biopsicosocial busca más esta coordinación real entre profesionales y de tener en cuenta todos los aspectos de la persona, tanto físicos como emocionales y sociales. Y ya está. Y acabo. Bueno, pasamos a la siguiente ponente, Raquel Martínez Buján, profesora de Sociología e investigadora experta en cuidados. No hace falta, gracias. Lo siento, es que andamos justitas de... Muy bien, buenas tardes, un placer estar aquí. Hola, ¿así? Tengo que practicar más en este escenario tan maravilloso. Las voces sin micrófono también se escuchan bien, pero... ¿Funciona? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra atención, por estar aquí. Muchas gracias por organizar este congreso a FACO, a quien quiero expresar mi mayor reconocimiento. 30 años ya de colaboración y ayuda mutua entre las familias, que para mí deberían de ser los principios básicos de organización social. Como decía mi compañera Luz y como mencionaba también Isabel, soy socióloga, profesora en la Facultad de Sociología, y me he especializado en los últimos años en la provisión de cuidados y en su organización o en su resolución política. Voy a dedicar estos 15 minutos de intervención, que son escasos para todos los que queremos hablar mucho y queremos decir muchas cosas, como es mi caso también. Además, estamos acostumbrados a tener un aula con alumnos que nos escuchan obligatoriamente, así que siempre, bueno, pues acortar las intervenciones suele ser complicado, y voy a centrar mis 15 minutos en identificar cuáles son las dimensiones sociales que yo considero que son más relevantes, o las dimensiones que son más relevantes para organizar o para tener unas buenas prácticas de cuidados, y es en términos generales en los cuidados de larga duración, pero específicamente son relevantes para las personas que son diagnosticadas de demencia, por tener una posición de fragilidad en esa etapa de sus vidas. Esas dimensiones yo, aunque la mesa redonda es buenas prácticas, yo las asimilo con buenos cuidados, porque los cuidados, el término prácticas hace referencia más a todos los profesionales de la intervención directa y de cuidado directo o de atención directa con las personas que tienen bueno, pues una situación de dependencia o que necesitan cuidados de larga duración, y los cuidados pues forman más parte, un término más de ese imaginario colectivo y social que desde el ámbito de la sociología pues es el que utilizamos más habitualmente, ¿no? Se trata de recomendaciones generales, que son las que yo considero que tendrían que girar los servicios públicos de atención y cómo estos tendrían que interactuar con las familias y también con los servicios que ofrece el mercado. Y aunque, como decía, son relevantes para las personas con mayores fragilidades, y es en las que creo que tiene que proporcionarse un cambio de modelo de atención, un cambio de modelo que tenemos muy arraigado. Entendemos que los buenos cuidados, ¿cuáles son los buenos cuidados? Bueno, pues es un componente cultural y sociológico que varía históricamente y que varía en cada sociedad o en cada cultura. Y es habitual que en nuestro país, en nuestro territorio, en Galicia, en A Coruña, estén muy arraigados o asimilados a los cuidados que se ofrecen dentro de las familias y dentro de los hogares. La máxima de En casa y con la familia es una guía ineludible de cómo queremos ser cuidados cuando necesitemos apoyos, y es además una elección personal que evidentemente deberíamos de tener en cuenta en el momento en que necesitemos esa atención especializada. La cuestión es que en ocasiones las propias familias pueden sentirse sobrepasadas, sobrecargadas
con la implicación que requieren estos cuidados y estos apoyos. De hecho, es que tenemos un modelo de atención muy centrado en el apoyo familiar. El 70% de las personas que tienen una situación de dependencia en nuestro Estado son cuidadas exclusivamente por alguien de la familia sin apoyo externo. Y además, de entre esas personas que cuidan dentro de la familia, aunque hoy tenemos un representante familiar masculino, habitualmente pues son mujeres. El 70% de las cuidadoras principales dentro de los hogares son mujeres. Y además, los datos nos indican que estas personas dedican como promedio un 46% más de 10 horas al día en estos apoyos a la persona que lo necesita y el 52% lleva haciéndolo durante más de 10 años. Si pensamos en estas cifras, son abrumadoras. Es increíble la solidaridad intergeneracional que existe en los hogares para prestar estos apoyos y estos cuidados, ¿no? La longevidad nos ofrece pasar más años acompañados de nuestros seres queridos, pero a veces también el apoyo personal que requiere es muy intenso. Y la cuestión es que las políticas públicas en nuestro país pues no han llegado a desarrollarse con plenitud para equilibrar esta implicación familiar. La Ley de Dependencia fue un gran esfuerzo que se realizó con mucha financiación pública, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, pero no fue suficiente. No fue suficiente porque la persona a la que se cuida requiere unos apoyos y unos cuidados que son muy fuertes. 10 horas al día, la mitad de ellas durante más de 10 años, no hay servicios sociales, por ahora no estaban preparados para ese proceso de longevidad que estamos viviendo en la actualidad. Para hacernos una idea, esto es un proceso histórico, una conquista social, el ganar años a la vida. Tenemos una esperanza de vida de 86 años, a comienzos del siglo XX la esperanza de vida era de 36 años. O sea, la diferencia es abrumadora con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiarse, tiene que adaptarse a esta nueva situación. Además, es importante que las familias que tenían más recursos económicos o aquellas que tenían una mayor estabilidad financiera podían pagar algunos servicios privados de cuidados. Tal es así que la figura de la empleada de hogar contratada en los hogares como cuidadora remunerada es ya una figura imprescindible en nuestro modelo de atención. El 28% de los hogares con una persona en situación de dependencia tienen ya a una persona contratada. Esto es 1 de cada 3. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo que ha tendido a privatizar también en unas condiciones precarias, porque sabemos que la figura de trabajadora de hogar en el servicio doméstico tiene unas condiciones laborales que, abunda la precariedad laboral. En el año 2008 esta cifra era del 10%. Vemos cómo del 28% actual es el peso que ha tenido la longevidad en tan solo 15 años, ¿no? Vemos cómo ha ido avanzando esas necesidades de servicios privados de cuidados en los hogares, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que es porque existe un imaginario colectivo muy persistente de que ante necesidades de ayuda o de apoyos, pues la responsabilidad es de las familias. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, es mi familiar y yo tengo que cuidar, y si no, pues busco en el mercado lo que pueda. Bueno, pues este modelo requiere un nuevo enfoque, que es el enfoque un poco que voy a explicar en este momento. Es un enfoque que requiere implicar al entorno, al territorio y prepararnos como sociedad para dotar de una dinámica colectiva a estas necesidades de cuidados. Pero ¿cómo podemos hacer que tengamos mejores cuidados? ¿Cómo podemos cambiar nuestro modelo de servicios sociales públicos y hacerlos más amplios? ¿Y en qué sentido debemos ampliarlos? Bueno, los resultados que yo voy a dar aquí forman parte de un proyecto de investigación que yo he dirigido durante 4 años, desde el 2021 hasta el 2025, que se titula El modelo de cuidados de larga duración en transición, que fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y en el cual hemos estado muy implicados en los últimos años para identificar cuáles son esas dimensiones que requerirían un cambio de modelo y cómo hacer unos servicios sociales que fuesen más amplios, más intensos y dotasen de una mayor cobertura. Y además tenemos la suerte, o hemos tenido la suerte en los últimos años, que los resultados o esas dimensiones, estas 4 dimensiones que presento aquí, que es un resumen de los resultados finales, han sido incorporadas a las políticas públicas en los últimos años. Por una parte, mediante la aprobación de la Estrategia de Desinstitucionalización por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y también con la actual reformulación de la LAPAZ, que está siendo tramitada o va a pasar por evaluación o por trámite y aprobación por parte del Parlamento. Para mí es un orgullo, porque es la primera vez que hacemos algo y que tiene una traducción política, así que espero
que por lo menos esa traducción sea posible y sea deseable. Este enfoque, una de las cuestiones básicas, son 4 dimensiones las que creemos que tienen que cambiar ante servicios sociales, que son muy básicas. En primer lugar, lo importante son las personas. Tiene que haber una libertad de elección de las personas que requieren apoyos y cuidados de cómo quieren vivir ese proceso y de cómo se tiene que dar. Pero esa libertad de elección también tiene que ser apoyada por un entorno, si es en el hogar, que pueda realizar esas tareas y que esté posibilitado para poder envejecer en el mismo. Esto significa que los servicios sociales no deben de primar el recurso que tienen libre en ese momento, no porque esté libre o haya plazas en centros de día frente a un servicio de ayuda domiciliario, pues otorgue un centro de día, ¿no? Sino que se intente posibilitar una lógica de que la persona importa lo que le pase, porque las personas importamos y tenemos que ser lo primero en los servicios sociales públicos. En segundo lugar, la siguiente dimensión que se debería de tener en cuenta es envejecer en el entorno. La personalización de los cuidados, que es la primera parte, el de las personas, personalizar los cuidados, significa también que significa que el cuidado y las familias tienen que están en un entorno comunitario, están situadas en un territorio y la conexión con el barrio y la comunidad social en la que se vive es esencial para mantener la dignidad en todas las etapas vitales, pero especialmente cuando estamos en una etapa de fragilidad. Para las personas diagnosticadas de demencia también es importante mantener esas conexiones sociales con su entorno. Reducen nuestro aislamiento, hacen que nos sintamos integrados, nuestra mente estará mucho más saludable cuanto mejor nos relacionamos con nosotros. Somos seres sociales y es indispensable para nuestra supervivencia. Y además, las personas de nuestra familia no pueden sentirse abandonadas por los servicios públicos, sino que se tienen que sentir que hay una dinámica colectiva detrás que está trabajando de manera conjunta para poder hacer frente. Es necesario dignificar el trabajo de las cuidadoras remuneradas, tanto en los hogares, centros de día y centros residenciales. Abunda mucha literatura y muchos datos que reflejan esa precariedad laboral en los salarios, en las rotaciones, en las sustituciones, en las ratios de plantilla por usuario en las residencias y centros de día, etcétera. Y en cuarto lugar, pues reformar el modelo actual, que va a suponer aumentar la financiación, o eso es lo que nosotros proponemos, que llegue la financiación de las ayudas a la dependencia al 1,5% del PIB frente al 0,5% actual, y otras cosas. Reducir la burocracia, los tiempos de espera. No podemos esperar 1 año y medio, 2 años a tener un servicio de ayuda a domicilio. No es posible tener ese tiempo de espera burocrático. Tiene que mejorar la coordinación sociosanitaria, compatibilizar los recursos en el hogar, mejorar la intensidad del SAF y además en los centros residenciales se tienen que crear unidades de convivencia, tender a pequeños centros integrados en entornos urbanos o rurales, pero en núcleos poblacionales, hacer más inspecciones de trabajo y de que se cumplen las normativas, que se cumplan los ratios de trabajadores en cada centro. Esto lo digo muy rápido y lo digo de una manera muy rápida y muy pasada por encima, pero todo esto aterriza. ¿Cómo hacemos que todo esto que digo tenga una realidad? Porque así suena bonito, ¿no? Hablamos de comunidad y de entorno y suena bonito. ¿Cómo hacemos para que nuestro sistema de cuidados, que es fragmentado y disperso, se convierta en uno que tiene un enfoque comunitario? Por una parte, tenemos que, como imaginario social, romper la idea de que los cuidados tienen que ser o son una responsabilidad individual, se tienen que afrontar como una responsabilidad social, que tienen que democratizarse, es decir, entender que las soluciones son en gran parte colectivas y que para hacerlas más justas y más igualitarias no pueden seguir respondiéndose únicamente desde la familia. Tenemos que tener conectadas nuestras necesidades personales con los servicios que existen en nuestro entorno. Ahora mismo esto es una constelación, una forma, esto es cómo funciona, esto es un estudio de caso de una de las familias que participaron en nuestra investigación, un matrimonio, Javier y María. María tiene diagnosticado Alzheimer, Javier es su cuidador principal y por eso aparece ahí muy cerquita de María. Los círculos más grandes son las personas que más intervienen en el cuidado. Es un caso, digamos, prototípico, ¿no? De un escenario sobre cuidados. María y Javier tienen 2 hijos que también participan en la atención, más la hija que el hijo, pero tienen nietos, tienen a sus parejas, también participan en los cuidados y permiten tener a la pareja conectada con su sentir personal. María acude además a un
centro de día privado, los hijos han podido ahorrar para poder pagar a una trabajadora de la limpieza, porque Javier todavía no se maneja muy bien en todas las actividades domésticas, desde una generación que no participaba habitualmente, y además tienen a un servicio de ayuda a domicilio que en algunos momentos puntuales ayuda a Javier a movilizar a María, acostarlo, levantarla y durante los fines de semana. Acuden al centro de salud del barrio, pero todos estos recursos en donde son muy importantes las tiendas, las farmacias, el bar y las amistades de Javier, donde puede charlar un rato fuera de su hogar, todo esto que es tan importante no está conectado entre sí, está fragmentado. La trabajadora del servicio de ayuda a domicilio no sabe realmente el diagnóstico y las vicisitudes que pasa María, ni cómo ha estado en el centro de día privado especializado en Alzheimer al que va. Y la trabajadora de la limpieza tampoco entiende muy bien los cambios de conducta que puede tener María o Javier en ese proceso. Hay una desconexión entre todo el proceso, ¿no? Entonces, tener un modelo de cuidados o tender a un modelo de cuidados comunitario es un modelo en el que todos esos servicios están más conectados, en donde el servicio de ayuda a domicilio está muy conectado con el centro de salud, con el médico de atención primaria, con el médico de familia, y en donde además existen figuras profesionales que se están implementando en algunos municipios con mucho éxito, como es el gestor de casos o el conector comunitario, en donde se hacen planes individualizados de atención, se ve las preferencias que quiere María para poder envejecer y vivir su enfermedad y su diagnóstico, la capacidad que tiene Javier para poder cuidarlo, el entorno, las habilidades que puede tener para que eso permanezca el mayor tiempo posible. Las líneas más gruesas son aquellas que conectan a los servicios, cómo debería de ser ese conector comunitario. La gestión de casos responde así a una manera de acompañar a Javier y a María a los recursos que ofrece el entorno, al centro cívico. Las tiendas de barrio y la farmacia saben la situación que pasan. Van a opinar si Javier está aislado o si está integrado, si realmente puede seguir cuidando y seguir siendo el apoyo principal de María. Y eso son un poco el modelo de cuidados, al modelo de atención que ahora mismo tiene una dimensión muy biomédica a una dimensión más social y más comunitaria. Y ese es un poco los resultados que hemos tenido y cómo queremos que se traduzcan en las políticas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raquel. Como vamos fuera de tiempo, pedimos un poquito de excusas al siguiente ponente y vamos a escuchar ahora la voz de Chencha María Inocencia García Rama como paciente diagnosticada de enfermedad de Alzheimer. Chencha, las personas diagnosticadas de Alzheimer, todas, es importante ver más allá del diagnóstico, ver a la persona. Chencha nació en Muros en el año 77, se casa con Ramón García Rojo, que hoy también nos acompaña, trasladándose a vivir a Coruña. Tienen 2 hijos, Juan Ramón y Alicia. Durante años, Chencha se dedicó al cuidado de sus hijos y cuando estos fueron mayores empezó a trabajar en función pública y últimamente en la laboral, hasta que se jubila en el año 2020. Tiene una nieta por la cual siente devoción que se llama Loaira. Chencha es una mujer muy activa que hace senderismo, va a clase de sevillanas, una tarde a la semana queda con amigas y quiere seguir así todo el tiempo que le sea posible. Hace un tiempo le han diagnosticado, como acabo de decir, enfermedad de Alzheimer y hoy está aquí para compartir sus impresiones y ayudarnos a entender un poco más desde en primera persona cómo se vive este proceso. Muchas gracias, Chencha, por acompañarnos. Y Ramón. Nos gustaría saber, Chencha, cómo fue ese diagnóstico, cómo fue ese proceso y cómo impactó en ti, qué significó. Sí. Bueno, pues yo empecé preocupándome porque veía ciertas personas que conocía y no me acordaba su nombre, personas que conocía de siempre. Y al mismo tiempo me pasaba al revés, es decir, a veces era incapaz de ubicar a esa persona. Entonces me pasaban las 2 cosas al mismo tiempo. Luego no me acuerdo de muchas cosas, como es lógico. Entonces decidimos ir a la doctora, a la de cabecera, y
nos mandó a la... No, a la persona que tiene ella allí al lado siempre. La enfermera. A la enfermera, que me hizo unos test. Y a raíz de esos test me mandó a la neuróloga. La neuróloga, maravillosa, me ingresó. Al día siguiente me hicieron una punción allí mismo. La punción de maravilla, si alguien la tiene que hacer de verdad, no me enteré de nada. Muy bien. Y cuando fui a saber el resultado, yo iba con el no. No era positivo lo mío. Y cuando llegué allí, me encuentro con la sorpresa. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo viviste? ¿Cómo eso repercutió en tu día a día? ¿Cómo fue tu...? A partir de ahí, lo asimilé, lo asimilo y voy a asimilarlo. ¿Entendiste la información que te dieron? Perfectamente, sé perfectamente cómo va a evolucionar, pero lo que no quiero es amargarle la vida a mi entorno. Quiero disfrutar de mis hijos, quiero disfrutar de mi nieta y cuando llegue el momento de eso, que no pueda ya saber lo que hago ni lo que tengo, pues pienso hacer las instrucciones previas, ¿te refieres a un poco planificar los cuidados? ¿Cómo quieres que sean? ¿Piensas en eso, en el futuro? Exactamente, sí. Incluso si me pongo muy mal, hacer un deseo de vida. Un testamento vital, eso sí, lo tengo clarísimo. Una autotutela, decir cómo quieres que te cuiden, quién quieres. Sí. Y si es el caso que pueda irme antes de tiempo, pues también. Es decir, yo tengo todo muy asimilado. Sabes que eso que lo puedes decir a la médico y que lo puedes dejar por escrito también, Eso ¿verdad? quiero hacer. Vale. Exactamente. Pues muchas gracias. Le vamos a preguntar ahora a Ramón. Ramón, nos gustaría también... Nos gustaría también, como familiar, como persona cercana, como compañero de vida, ¿cómo viviste esto? ¿Qué significó para ti? Vamos a ver, ya cuando nos dieron el diagnóstico, yo, al contrario de ella, que iba con el no, yo sí que iba preparado por el sí, por ciertas actitudes, sobre todo en las últimas vacaciones que habíamos tenido en el mes de septiembre, allá en Almuñécar, pasaban cosas que no era habitual que durante 9 noches siempre se equivocara de la habitación, o sea, no. Y eso me hizo pensar de que el diagnóstico iba a ser positivo. De todas maneras, cuando te lo dan es devastador, o sea, es totalmente... Aquí el proyecto de vida común se ha difuminado, tenemos que empezar de nuevo, no conoces para nada la enfermedad. Preguntamos en aquel momento a la doctora Celia, que se encuentra presente, a dónde dirigirnos, y nos recomendó FACO. Y ahí empezamos a tener conocimiento de la enfermedad, de lo que había que hacer, y por otro lado lo fuimos llevando bien porque nuestra actividad no la cambiamos, seguimos una vida normal, ella es muy activa, yo creo que le favorece, y seguimos una vida normal y lo vamos llevando, pues, bien. Y de cara al futuro, en cuanto a la evolución de la enfermedad de Chencha y los cuidados que pueda necesitar, ¿qué es lo que te preocupa a ti como cuidador o persona cercana? Es lo que me trae hundido, o sea... Eso, por mucho que quieras escapar todos los días, todas las noches, le das vueltas y cómo será y cómo no será. Te preocupa la falta de ayuda. Nosotros somos los dos solos en casa. Tenemos un hijo con una gran invalidez, con lo cual es difícil que nos pueda ayudar mucho.
Y tenemos una hija que tiene una niña de 3 años, que tampoco, y 2 hijastros más, pequeños también, tampoco nos puede echar. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, estuve en el 2023, justo antes de que la diagnosticaran a ella, estuve ingresado. Yo me preocupa ahora que vaya ingresado y encontrar a alguien de la noche para la mañana que nos eche una mano. De momento, ella es autónoma, pero sabemos que eso no va a ser siempre así. Y eso es la preocupación del futuro, las pocas ayudas, la poca atención que te dan en las instituciones públicas, en dependencia, en todo eso. A mí eso, vamos, me hunde. Incluso escribí en La Voz de Galicia una carta sobre el tema para ver si... Y sí, tiene mucha resonancia, pero las instituciones siguen estando ahí. Y tengas más o menos medios, esos medios se agotan si tienes que recurrir a tus fondos para esa atención. Eso a mí me trae... O sea, por una parte está la incertidumbre respecto a la enfermedad y al diagnóstico, y por otra parte está la incertidumbre en cuanto a cómo afrontarlo y a los cuidados. ¿Os parece positivo tanto a Chencha, por una parte, como a ti como cuidador o persona de referencia, el apoyo de grupos de apoyo mutuo, el apoyo que podéis tener con otras personas que están viviendo también la enfermedad? Sí, me parece ideal. Sé que ahora mismo la única recurso que hay, aparte del sistema sanitario, pero que son puntualmente, es la asociación AFACO, ¿no? Todo lo que hemos hecho con AFACO y he asistido a charlas y grupos que nos ha dado con otros cuidadores y con circunstancias, claro, que a mí me salían, porque claro, hablaban de situaciones en las que yo no estaba, ¿me entiendes? O sea, con lo cual te hundía un poquito más, o sea, viendo lo que te venía. Yo estoy en AFACO encantada. Sí. Hoy, Para nosotros es, ahora mismo, si nos falta AFACO, pues nos sentiríamos vacíos. Y Fina. Fina es una amiga, ¿verdad? Qué importante eso. Amiga Y vecina. Vivimos puerta con puerta. También eso que hablamos aquí de la comunidad, es muy importante, pues las amigas, poder seguir manteniendo el papel de los amigos, ¿verdad? Y de las amigas, y también para ti, Ramón. El papel de tus amigos también es importante. Quizá, no sé si quieren decir ellos algo más, pero quizá... Sí. Es que me tiembla la boca ahora. Quizá también vamos a dar unos minutitos al público por si quiere hacer alguna pregunta, tanto a Chencha como a Ramón, como a las ponentes, y ya cerramos porque estamos un poquito fuera de tiempo. ¿Nos dejáis por si hay alguna pregunta? ¿Os parece? ¿Queréis preguntar algo? Estamos un poco fuera de tiempo. Pues no voy a hacer yo tampoco pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como moderadora es un lujo poder contar con profesionales expertos en el tema de cuidados y de la enfermedad de Alzheimer, y es un lujo quizá igual o mayor contar con pacientes, personas que tienen el diagnóstico y sus familiares en la voz, escuchando su voz en primera persona. Yo que trabajo en el sistema sanitario y en el ámbito de lo social, tenemos que contar más con la perspectiva subjetiva. Cuando hablamos del bienestar y de la calidad de vida, siempre tenemos que verla desde la persona, porque muchas veces hablamos desde nuestra perspectiva de clase media X y a veces no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, gracias a la asociación, a FACO, pero gracias a Chencha y a Ramón por estar aquí contando su experiencia, aunque sea de manera muy condensada, y entender un poquito más el día a día y esa incertidumbre. Gracias a todos.